Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Hoy vamos a desglosar este libro. Libertad, libertad, libertad para romper las cadenas que nos oprimen. Es un libro escrito en el año 2019 por Javier Milei y Diego Giacomini. Vamos a analizar la primera parte de este libro y en caso de que lleguemos a una cierta cantidad de me gustas y comentarios que te voy a dejar en la siguiente parte del video, vamos a hacer la segunda parte. Te aseguro que te va a gustar. Vamos a desglosarlo en términos súper sencillos, cosas que están en términos económicos, es decir, por ahí en términos medios complicados. Así que quédate y vas a ver qué bueno que quedó el video. Nos vemos. Hoy vamos a analizar el libro que Javier Milei escribió junto a Diego Giacomini, titulado Libertad, 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 para romper las cadenas que no nos dejan crecer. Este libro está separado en 5 partes. Hoy vamos a analizar la primera sección y si este video llega a 400 reproducciones y 50 me gustas, vamos a seguir desarrollando. Iniciemos. El libro comienza con una cita de Jorge Luis Borges que dice: para mí el Estado es el enemigo. Yo querría un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Para eso quizás sea necesario esperar algunos decenios o siglos, lo cual históricamente no es nada. Primera parte, la superioridad ética del capitalismo. Esta primera parte comienza con la argumentación a las teorías marxistas, socialistas y comunistas que atacan al capitalismo por llamarlo materialista, injusto, egoísta, inmoral, salvajemente competitivo, insensible, etc. Los autores dicen que no es necesario argumentar lo contrario, ya que los hechos hablan por sí solos. Cito: aún sin haber tenido intención, toda mejora en lo económico viene de la acumulación de capital, dando por finalizada su argumentación sobre las características que otras visiones económicas y políticas tienen sobre el capitalismo. El libro nos dice algo que hemos escuchado mucho decir al presidente: que el sistema capitalista tiene como finalidad la satisfacción de los bienes del prójimo, ya que si lo hacen bien, el resultado va a ser mayor ganancia, y si lo hacen mal, la pena será pérdidas. Es por esto que el sistema capitalista, para los autores, es el único sistema que premia a quien hace bien las cosas y castiga a quien no las hace bien. El mercado es quien te felicita o quien te castiga. Según los autores, los dueños del capital se ven obligados a utilizarlo para satisfacer las necesidades de sus semejantes, y si no lo hacen, quiebran. Es decir, tienen la visión de este sistema como uno de libertad, justicia y producción. Libertad, ya que nadie te dice qué y cómo hacer. Justicia, por el argumento antes expuesto: quien hace las cosas bien tiene frutos económicos y quien las hace mal, todo lo contrario. Y producción, porque solo tienen capacidad de entrar al mercado quien produzca. Este término es importante, no tomarlo de manera literal. Es decir, producir en este contexto no es sinónimo de producir, por ejemplo, soja, sino quien produzca capital, ya sea como minorista, mayorista y en cualquier rubro posible. Siguiendo esta línea, los autores nos dicen que el hombre solo puede ser moral cuando es libre. Solo cuando tiene libertad sabemos si elige el bien o el mal. Y solo siente que se le es justo cuando los resultados de su decisión tienen consecuencias. Y cuando cada hombre ve los resultados de su trabajo, cuenta con el mayor incentivo de todos, que es su propio desarrollo. La justicia social es injusta. El contraste entre ricos y pobres ha sido uno de los mayores debates a lo largo de los siglos de la humanidad. Pero hace muy poco tiempo, y en especial en los países menos desarrollados, nació el concepto de justicia social, el cual es usado, según los autores, como un sinónimo de justicia distributiva, que da lugar a un sistema de impuestos progresivos teorizado por Marx en el siglo XIX. La finalidad de esto, según los autores, para Marx era despojar a los burgueses de su capital para luego dárselo todo al Estado.
y sea este quien luego, según su criterio de época, lo diese a las personas. Aquí nos dan un ejemplo de lo peligrosos que pueden ser citando a Luis XIV con la frase "el Estado soy yo". De igual manera, como opinión personal, creo que se entiende a dónde quieren llegar con esa frase, pero no podemos olvidar que esa frase es apócrifa, es decir, no es verdadera, ya que en su momento, en el Parlamento francés, todo se escribía respecto de lo que el rey decía, y nada consta de esta frase. Para los escritores es natural que hayan personas que tienen más que otras, ya que esto es normal del ser humano. Va a haber personas que pueden entender mejor las necesidades de sus pares que otras personas. Sobre esta base se reclama la justicia social. Todos hemos escuchado alguna vez: es injusto que Messi gane más que un profesor. Al fútbol masculino se le paga más que al femenino. Según los autores, esto no es más que envidia, por no lograr generar lo mismo que otros sí pueden. El punto esencial no es la ganancia, sino cómo se genera esa ganancia. Y esa ganancia se genera dando mejores cosas a menor precio. Por último, los autores dicen que la justicia social es un gran peligro para la libertad, ya que la libertad luchó durante años poder lograr igualdad total ante la ley. Y esta justicia social significa un trato desigual ante la ley, castigando a aquellas personas que más tienen para darle a los que menos tienen. Según los autores, un modelo totalitario. Las instituciones del capitalismo. En esta sección nos explican las 5 instituciones fundamentales del capitalismo y su interrelación entre cada una de ellas. Analicemos una por una. Número 1. La propiedad privada. Nos dicen que es la más importante de las 5 instituciones, ya que cuando se cuida la propiedad privada se la puede conservar y gozar, esta y los frutos que ésta produzca. De hecho, para ellos, la seguridad jurídica a la propiedad privada es sin duda el principal incentivo para el trabajo mismo. Si cualquier persona pudiera apropiarse de nuestra propiedad privada, no existiría incentivo para trabajarla y desarrollarla. Institución número 2 es el mercado libre. Este significa la libertad para que todos dispongan de su propiedad, es decir, que cada individuo haga y deshaga lo que quiera con respecto a lo que es suyo, para cambiarlo por cosas, dinero o lo que sea. La propiedad privada y el mercado libre son instituciones inseparables una de la otra. La tercera institución es la competencia, cito textual. Para poder sobrevivir, sus costos de producción deben ser inferiores a dichos precios. Cuanto más bajo es el costo, mayor será la ganancia. Es decir, que esta institución lo que plantea es que quien mejor produzca, mejor le va a ir. La cuarta institución es la división y combinación del trabajo. Por ejemplo, hace 30 años el encargado de marketing de una empresa hacía desde las ideas de flyer hasta cómo aplicarlas. Con el tiempo se ha ido especificando el campo y hay personas que en la actualidad se encargan solo del flyer, otras de la musicalización y otras de a qué público apuntar. Es decir, que dividiendo el trabajo se logran mejores resultados y más puestos de trabajo. También los autores citan a Adam Smith: la división del trabajo es importante porque se comprende que cuanto más se lo divide, más productivo resulta, señaló el autor. Y la última institución es la cooperación social. Esta última engloba todas las anteriores. Nadie puede especializarse si vive solo. Es necesario vivir en un entorno social para crecer económicamente. Crecimiento y monopolio. En este apartado, los autores comienzan con números muy duros que los desglosé para que sean de una mejor comprensión para vos. Durante los últimos 20 años, el libro se escribió en 2019, así que 20 años significaría desde 1999 hasta 2019. El PBI mundial se multiplicó por 12.9 veces, mientras que la población lo hizo un 27.8%, por lo cual el PBI aumentó un 358.6%.
Al mismo tiempo, en los últimos 2 siglos son los que explican un 71% del crecimiento económico de la humanidad. Este dato nos dice que desde el auge del capitalismo, el crecimiento de la sociedad y su economía fue exponencial. Y esto es lo que nos permite entender que el capitalismo ha sido lo mejor en términos sociales para los autores. Por otra parte, tocan el tema controversial de los monopolios y siguiendo con su lógica de libertad, nos dicen que se preguntan ellos mismos si los monopolios son buenos o malos y se responden que si este nace de un proceso competitivo en el cual ofrece un mejor precio para dar un mayor bienestar a las personas, lo importante siempre no es el monopolio, sino la institución antes nombrada de la competitividad, que haya ausencia de coerción y que las personas puedan competir libremente. Ahora vamos a ir con el último apartado de esta primera parte del libro Libertad, Libertad, Libertad para romper las cadenas que no nos dejan crecer. Esta última sección es Nuestro enemigo, el Estado. Esta sección es tal vez la más redundante ya que nos dice lo que venimos escuchando durante años de Javier Milei, pero no por esto vamos a obviar. Inicia en cierto punto definiendo la teoría libertaria, cito textual. El pensamiento libertario es oponerse a todas y cada una de las agresiones a los derechos de propiedad. Este pensamiento dogmático, casi religioso que tienen los autores, no excluye a los ladrones, ya sean individuos o robos en banda. Pero ellos aseveran que los autores del delito son mucho más valientes que el Estado, hasta más dignos. Porque para cometer un delito ellos ponen en juego su propia libertad, mientras el Estado tiene un conjunto de redes legales para cobrar los impuestos, para los autores para robar. Los autores citan a Oppenheimer. Este último diferencia entre ingresos por medios económicos y por medios políticos. La diferencia de ambos se basa en que los económicos son aquellos donde las personas hacen y dan a la sociedad un bien o servicio a cambio de dinero, mientras el método político es utilizado por el Estado para cobrar los impuestos y así capitalizarse. Bueno, hemos finalizado el video de hoy. Durante estos 15 minutos más o menos has visto todo lo que significa la primera parte del libro de Javier Milei junto a Diego Giacomini. Realmente espero haber sido lo más claro posible para vos. Y a continuación te voy a dejar una charla TED que él dio hace un par de años donde más o menos habla de estos términos que venimos hablando en el libro. Lo dejo para que vos también puedas ver desde la visión y la propia voz de Javier Milei qué es lo que yo te acabo de explicar hace un rato. Espero que te guste y nos vemos el viernes. Hasta luego. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Pero claro, cuando uno avanza en esta idea, se encuentra con detractores que acusan al sistema de ser injusto. Entonces, el segundo momento del romance arranca cuando uno se empieza a poner a estudiar sobre, básicamente, si el sistema es justo o no. Y uno lo que descubre que no solo que es justo, sino que además es el único sistema que es justo. Y como si fuera poco, la tercera etapa es una etapa estética, donde claramente uno llega a lograr percibir la superioridad estética del capitalismo. Entonces, lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde básicamente siempre la condición del hombre fue la pobreza. Es decir, hace poco más de 200 años el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, vivían con menos de $1 diario, ¿sí? Luego llegó el capitalismo, ¿sí? Y ahora, digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, porque hemos superado los 7.250 millones de habitantes, ¿sí? Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita
se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el capitalismo, sí, que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, sí, el PBI se multiplicó por más de 9 veces. Es decir, y lo otro que se percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Fíjense que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. Durante el siglo XIX se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX se creció al 1,06. En la segunda parte al 2,1% y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento. Es más, si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman prácticamente 1,15 el crecimiento, hoy el mundo estaría creciendo cerca del 4,15%, sí, per cápita. Eso significa que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que en un siglo, 4,6 veces más de lo que logramos en toda la historia de la humanidad. Y eso se manifiesta en ¿qué? En el ritmo al cual, digamos, se duplica el PBI per cápita. Digamos, originalmente se tardaba 3.466 años. Después, en el siglo XIX, ese número cayó a casi 107. Después a 65-74 en la primera parte del siglo XX. En la segunda, 33-35. Y ahora, 23,45. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Qué es lo que sostiene toda esta magia? La libertad. Es el modelo de la libertad. Es decir, aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ¿sí? Ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Y es más, si ustedes se fijan, los del decil más bajo, es decir, los más pobres en los países libres, ¿sí? Tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio, ¿sí? Del país reprimido. Pero como la distribución del ingreso lleva un formato de una chi cuadrado, una log normal, eso significa que el 75% de la población aproximadamente vive menos que con el ingreso promedio. Con lo cual, acá quedaría bien claro que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí? Que ser un jerarca en un país reprimido. Es más, no solo eso, sino que además en los países que son libres la pobreza es 25 veces menor, ¿sí? Y no solo eso, sino que además, sí, la gente vive más. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica virtuosa? Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo. Y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia, es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría, sí, de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir porque no tendrían sentido. Entonces, digamos, es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. ¿Para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, aparecen 2 instituciones más, ¿sí? Una es la que tiene que ver con la división del trabajo.
Lejos de esa falacia del hombre de paja que se le acusa al capitalismo que nos quiere de todos iguales, no. Es decir, gracias a Dios somos todos distintos, somos todos desiguales y eso permite que cada uno nos especialicemos en aquello que somos relativamente mejores, algo como que se conoce como la ley de asociación de Ricardo. ¿Sí? Eso permite, ¿sí?, que cada uno de nosotros nos especialicemos, ¿sí?, y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Es decir, ustedes podrían odiar al otro. Sin embargo, como su progreso económico y su bienestar material, ¿sí?, depende sustancialmente de que su producto sea elegido por el otro, lo tienen que tratar bien aunque lo odien. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Por eso, digamos, no tiene sentido esa estupidez de la teoría del derrame. No hay derrame. Desafío al que quiera, ¿sí?, donde la literatura liberal habla del derrame. Jamás hablamos de esto. Porque, a ver, a Steve Jobs, ¿sí?, no se le derramaba nada. Digamos, a Bill Gates no se le derramaba nada. Ni ellos tampoco fueron un derrame de IBM. Digamos, el que gana plata no se le derrama nada. Es decir, acá se basa todo en cooperación social y ustedes solamente pueden triunfar satisfaciendo las preferencias del prójimo. Entonces, pero me vienen después con los nórdicos. No, porque el socialismo de los nórdicos. A ver, vamos a ver qué es de los nórdicos. Por ejemplo, miren estos muchachos. Posición en Doing Business. Miren todo lo bien que están los nórdicos en Doing Business. Miren lo bien que están los nórdicos en libertad económica. Miren dónde están los nórdicos en materia de mercado laboral desregulado. Y miren dónde están los nórdicos en respeto de los derechos de propiedad. Es decir, de socialismo creo que le quedaron solamente los altos impuestos, los cuales además lo empezaron a bajar sustancialmente, por ejemplo, después de que quebraron a fines de los 80. Es decir, que de socialismo solo tiene el nombre, porque en realidad son más promercado de lo que la gente se cree. Entonces, una vez que uno tiene esta contundente evidencia empírica, aparece el problema de la desigualdad. No porque el capitalismo es desigual. Bueno, veamos en qué se sostiene toda esa patraña mentirosa, ¿sí? Primero, digamos, el problema en los socialistas que parten de una teoría del valor, que es una teoría del valor estúpida, o sea, llamada teoría del valor trabajo. Es como que ustedes, digamos, para determinar el precio de algo, ¿sí?, ustedes pueden sumar los costos. Es como que, digamos, que uno quisiera, digamos, producir vino en una sociedad, entonces toma el costo de la uva, el costo de la botella, el costo de la etiqueta, el costo del corcho, le pone un margen y con eso vende. Digamos, ¿ustedes se les ocurren qué puedo hacer con una botella de vino, de ese gran vino, en una sociedad de abstemios? Bueno, me imagino que estará aumentando la producción de vaselina en este mismo momento. Sí, pero digamos, o sea, además sería un mundo tan tonto, sí, que además no habría quiebras. Y yo creo que hay quiebras. Es más, la teoría de la explotación que sale de eso es una estupidez. Porque fíjense esto, si hay algo que caracteriza el progreso tecnológico impulsado por los empresarios, es que ahorra trabajo. ¿Cómo? Está explotando a los trabajadores y utiliza tecnología que ahorra trabajo, es decir, para reducir la explotación. Ahora nos encontramos que en la teoría de la explotación, entonces, en el fondo los empresarios son benefactores sociales. Uy, me parece que los enganché en alguna contradicción. Por eso, digamos, la teoría económica avanzó hacia la teoría subjetiva del valor, donde, digamos, los precios se determinan por las preferencias y la escasez. Y a partir de ahí surge la remuneración de los factores. La remuneración de los factores viene dado por algo que se llama el valor del producto marginal. En el caso del trabajador, ¿sí?, sería el valor del producto marginal del trabajo, es decir, el salario, que se compone de dos elementos. El precio, donde intervienen las preferencias y la escasez, con lo cual a ustedes no les puede ir bien sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio, porque si no hay quiebras y el precio es cero, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ver también con ¿qué? Con la productividad. Entonces, si ustedes generan algo que sirve al mercado, que sirve a la gente, que le arregla la vida a la gente y además son productivos, se van a llenar de plata. Pero está bien que así sea porque van a ser benefactores sociales.